Hola, soy Julieta Manríquez, bienvenidos a Matemáticas en la Finis. En este video les voy a definir, ¿cierto?, la integral impropia de primera especie, caso 1. Ya tenemos impropias de primera especie, vamos con el caso 1. ¿A qué le vamos a llamar caso 1? Ya vamos a hacer una pequeña introducción. Usted ya sabe que una impropia de primera especie era aquella integral de a hasta b, ¿cierto?, de f de x, donde a o b o ambos podían ser infinitos. Teníamos menos infinito, infinito o ambos. El caso 1 le vamos a llamar a aquella integral en que usted va a integrar desde un cierto a hasta el infinito. ¿Ya? Este va a ser nuestro caso 1. O sea, usted la va a visualizar la integral de esta manera. Un numerito cualquiera real allí, ¿cierto? Y va a haber un infinito ahí arriba. Y obviamente acá su función a integrar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir esta integral? ¿Ya? Entonces, primero vamos a pedir un par de cositas. Si f, ¿ya?, es acotada. ¿Por qué voy a pedir que sea acotada? Para, ¿cierto?, no meternos en el otro caso. Recuerden que las no acotadas eran las integrales impropias de segunda especie. Entonces, para trabajar solo con primera especie, si f de x es acotada e integrable, obviamente para que la podamos integrar. Integrable, ahí está, ¿cierto? En el intervalo correspondiente, que en este caso sería desde a hasta el infinito y positivo, ¿cierto? Entonces, y así cumple esta función esos dos detalles, podríamos decir que la integral desde a hasta infinito de f de x corresponde al límite de la integral desde a, que era el inicio, ¿cierto? Ese número estaba fijo, de mi función no la voy a cambiar. ¿Dónde está el detalle? Lo vamos a poner con otro color para que usted, ¿cierto?, le ponga ojo ahí. Lo que yo hago es calcular esta integral hasta un cierto valor b, que es arbitrario, ya no es que usted vaya a poner un número, o sea, usted usa una variable auxiliar, una letrita ahí. Y lo que hago después de tener hasta un número b fijo, vamos calculando qué pasa cuando ese b va aumentando y aumentando hasta, ¿cierto?, en el fondo uno dice llega a infinito. Entonces lo que usted hace para definir esto es, ¿cierto?, plantear un límite en que el infinito usted lo llama una letra fija y después calcula el límite cuando esa letra, ¿cierto?, avanza hacia el infinito. Detalles técnicos, ¿cierto? Si el límite existe, porque no necesariamente debe hacerlo, si el límite existe, ya se dice que la integral impropia converge. O es convergente, ¿ya? En caso contrario, ¿qué pasaría en caso contrario, cierto? Se dice que es divergente. O que diverge. Ya, eso es la definición del caso 1. Les voy a poner aquí un pequeño ejemplito para que usted vea un par de ejemplos sencillos. O sea, no que nos demoremos tanto en integrar, sino que la integral sea directa, pero que usted más o menos entienda, ¿cierto?, de qué se trata esto. Ejemplo 1. Suponga que yo le voy a colocar la integral de 1 a infinito y una muy sencilla, 1 partido por x, cosa que no nos demoremos nada en integrar. ¿Qué es lo que hace usted? Usted me dice, mire, esto es a través de la definición, porque yo sé que esta función, ¿cierto?, es acotada e integrable dentro del intervalo. ¿Dónde no es acotada? En el 0. Como el 0 no está aquí, perfecto. Impropia, ¿cierto?, de primera especie. Sería, de acuerdo a esto, el límite de la integral desde 1 hasta, y usted elige cualquier letra. Yo elijo b por la costumbre de decir AB, pero usted puede usar t, x, z, da lo mismo. Y la función usted la mantiene. ¿Ya? O sea, por definición, esa integral equivale a ese límite. ¿Ya? Eso siempre va a ser su paso 1 cada vez que usted quiera calcular una integral impropia. ¿Qué es lo que usted está haciendo ahí? Para que lo visualice. Vamos a hacer el monito acá abajo. ¿Ya? 1 partido por x es una función, ¿cierto?, asintótica,
Vamos a poner ahí con el eje X y con el eje Y. Nosotros estamos integrando, dijimos, desde el 1 en adelante. O sea, donde esté mi 1, que va a ser 1 con 1, ¿cierto? Vamos a integrar de ahí en adelante. Entonces, lo que nosotros hacemos en el fondo es integrar de un 1 hasta un cierto b, hasta ahí. Veamos qué pasa si yo integro desde un 1 hasta un cierto b. Límite cuando b tiende a infinito d. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x? Y usted sabe que esto es logaritmo natural de x, que va a estar evaluado entre 1 y b. O sea, esto sería límite cuando b tiende a infinito d, logaritmo natural. Ahora, valor absoluto de b, como b es mayor a 1, no hay ningún problema, sería logaritmo natural de b. Menos logaritmo natural de 1. Y eso usted sabe que es 0, así que quedaría solo eso. Significa que esta área es logaritmo natural de b, ¿cierto? Todo eso que yo tengo ahí achurado sería logaritmo natural de b. O sea, si b es 10, esta área sería logaritmo natural de 10. Si el b lo corro y digo ya, vamos a llegar hasta el 1000, esa área corresponde al logaritmo natural de 1000. Y así, si voy avanzando y este b lo corro y digo 10.000, 1.000.000, 1.000 millones y así voy avanzando, ¿qué pasa con esa área? Esa área siempre va a ir en aumento. Entonces, en el fondo usted ve ese límite, ¿cierto? Si b aumenta, el logaritmo de b también aumenta. Por lo tanto, esta área me va a dar infinito. ¿Ya? Porque el logaritmo de infinito en el fondo tiende a infinito. ¿Qué significa eso? Que este límite no existe. Por tanto, usted podría concluir, ¿cierto?, que esta integral diverge. ¿Ya? Vamos a poner aquí entre paréntesis, diverge. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. En el fondo calculo hasta un cierto valor fijo y veo qué pasa cuando ese valor, ¿cierto?, crece indefinidamente. Si yo les cambio un poquitito la función, porque a lo mejor usted pensará, bueno, pero si voy a integrar un área que es en el fondo infinita, porque no paro, siempre agrego, en el fondo sería lógico que siempre, ¿cierto?, fuera aumentando. Pero fíjese que si yo a esta función le aumento el grado abajo, ya cambia la cosa. Voy a hacer lo mismo. Límite, ¿cierto?, cuando b tiende a infinito, de 1 a b y de mi función. Voy a integrar. La forma es muy similar, solo que esta función decrece más rápido. O sea, pasaría como por debajo de esta. ¿Cuál es la integral de 1 partido en x cuadrado? Y esa es menos 1 partido por x, evaluado entre 1 y b. Entonces ya me queda poquito para calcularla, me queda menos 1 sobre d, menos, cuando esto vale 1, sería menos 1. Entonces, si yo hago el equivalente, esta área, pensemos que la figura, insisto, es muy parecida. Si yo calculo esa área siempre va a ser 1 menos 1 sobre b. Entonces, si yo estoy a la altura del 10, me quedaría 1 menos un décimo, ¿cierto? Y eso sería 0,9. Si yo me corro un poquito y digo, ahora voy a ir al 100, sería 1 menos un centésimo, ¿cierto? Entonces ya me quedaría 0,99. Y si yo voy corriendo el b a 1000, 1.000.000, 1.000 millones, en el fondo esta expresión se achica tanto, ¿cierto? Se achica tanto que tiende a 0. Por lo tanto, este límite me va a dar 1. Significa que yo a medida que me voy corriendo, ¿cierto?, y voy viendo qué pasa cuando este b crece indefinidamente, esta área tiende al valor 1. No es que sea 1 exactamente, porque nunca voy a terminar de agregar toda el área posible, pero el valor al cual me acerco es un 1, ¿cierto? Me da 0,9, 0,99, 0,9999 y así voy a estar eternamente. ¿Ya? Así que ahí uno diría en este caso, sí, la integral, ¿qué pasa con ella? Converge. ¿Ya? Así que obviamente usted puede tener dos tipos de preguntas. La siguiente integral, ¿converge o diverge? Entonces usted la va a calcular, si le da infinito diverge, si le da un número converge. O directamente les dice, calcule la siguiente integral. ¿Ya? Pero espero que les haya quedado claro cuál es el fondo de esto. O sea, que usted está calculando, ¿cierto?, una región que visualmente, insisto, se ve, ¿cierto?, que es infinita, pero en el fondo el valor de esa área puede tender a un número en específico. ¿Ya? Para el siguiente video veremos el caso 2.